Buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí en el salón. Agradezco a Miguel Martín la gentileza que tiene conmigo al invitarme a hablar de su libro, Venías o Vienes. Es decir, hablaremos de palabras, de lenguaje, de cómo a través de estas palabras y nuestras gramáticas, así en plural, creamos ciudadanía, y en un sentido más amplio de cómo creamos comunidad. Más honrado también por estar acompañado de Nicolai Maza, historiador y compañero con quien he tenido la oportunidad de compartir mesas de opinión política y quien es el autor del prólogo de este libro que nos comparte hoy. Hablaremos del prólogo y hablaremos del libro, pero antes, si me permite, quiero hacer una reflexión. Nezahualcóyotl, Feria del Libro de Nezahualcóyotl. Casi que podría decirse que es un pleonasmo, una tautología o acaso una hermosa coincidencia. Este municipio lleva el nombre del rey, del Tlatoani, del monarca escribidor, de las palabras, de la poesía, el rey poeta. En la poesía del coyote hay una loba, que es como se traduce en Nezahualcóyotl del lado. Existen 4 principales grupos o géneros de poemas: los que se refieren al canto a los dioses, los del canto a la guerra, los del canto a la angustia y los del canto a la poesía y la palabra. Estos últimos se les llama Xochicóatl. En este género debemos desentrañar que Nezahualcóyotl intuye que la palabra es eterna. De hecho, tan eterna que es lo único capaz de soportar el paso del tiempo. Dice Tlatoani en este poema, se llama No se acabarán las flores. Antes de leerlo, quiero decir que las flores en la poética de Nezahualcóyotl se refiere a los poemas, a la poesía, a las palabras. Entonces, no se acabarán las flores, no acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarguecen, serán llevadas allá al interior de la casa del ave de plumas de oro. Esta es la eternidad de la vida. Nacemos y morimos, las palabras viven. Las flores, en el poema en este caso son palabras, se marchitan y amarillecen para ser llevadas allá, a la casa de plumas de oro, el ave de plumas de oro, que simboliza el destino eterno, el más allá. Las palabras no mueren, transición a una nueva voz que les reclama. De la manera. Y me parece que lo propio de esta feria del libro es hablar de palabras. Honramos a este municipio, honramos también a nuestro. Ahora sí, hablemos de las palabras que nos traen a esta reunión, las de Miguel Martín. Venías o vienes. Encuentro en el libro, los 19 ensayos que nos sorprenden, un afán de hablar de libertad, del decir y en consecuencia del pensar. Libertad en cuanto a un rompimiento de cadenas que bien podemos llamar autoritarias de las grandes academias, la española en nuestro caso. Dije mal, porque es con mayúsculas, la Real Academia Española. Esas cadenas reales o imaginarias, como de quien nos da permiso de decir qué es correcto y qué es incorrecto. Las reglas gramaticales se hacen por alguien. Su naturaleza es que no son naturales. ¿Qué tal esta circunstancia, no? Y ese alguien, invariablemente, ese alguien que pone las reglas, parte invariablemente de un nivel fin
porque involucra poder y muchas veces clasismo y racismo, porque las reglas protegen o explican al bien educado y no al hablante popular. El mismo título del libro nos lo explica, y cito, con tu permiso, cito al autor. Dice en alguna de las partes, dice: ahora vamos con un clásico por derecho. Buenas tardes, venía a preguntar si ya se abrieron las inscripciones. ¿Venías o vienes? Venía, disculpe. Y dice también el autor: este ejemplo es sumamente ilustrativo de cómo algunas personas en una situación de ventaja, ya sea social, laboral o económica, hacen usufructo de la lengua para reafirmar su poder sobre otras personas dentro de una situación que realmente no lo hace. Todos entendimos que buenas tardes, venía a preguntar si ya abrieron las inscripciones. Sabemos de qué estamos hablando. La respuesta pudo haber sido: no, mañana sí. No, alguien se tomó ese poder de corregir lo que a su forma de pensar era el uso incorrecto de la gramática. Las reglas gramaticales a las que se refiere Miguel tienen que ver también con los momentos históricos que se dicen, con la geografía de que las habla, como mencionaste, con la intencionalidad, yo creo que también hay una intención en la forma en que dice estas palabras. Hay uno de los ensayos dentro del libro que me parece de particular interés, ese que se titula El Franco Deterioro. Y me interesa mucho porque el autor analiza el habla de las generaciones jóvenes, las de la televisión y el videojuego, esas generaciones de la televisión y el videojuego, y plantea una hipótesis, y es esta: que la pauperización de la educación que ocasionó el neoliberalismo propició que niños y jóvenes conversaran más con las computadoras y con la televisión que con las personas. De ahí que su lenguaje se adopte muchas veces los modos de los medios de comunicación. Creo que, salvo esta hipótesis que lanza Miguel, el resto del libro es alegre, es propositivo, es revolucionario, porque nos aleja de un deber ser que ya fue. Este libro no juzga, sino que explica. A la verga, pegó el grito en el cielo: ¡güey, no mames! De todo esto nos hablan. ¿Quieres saber cuántas venas tiene un chile? Vean el libro, porque también nos lo dice Miguel en el capítulo que se refiere a los albures. Cito a Molay en su prólogo: la capacidad de pensar como hablamos, de hablar como pensamos, de actuar para luchar y resistir desde todos los espacios, nos convoca a prepararnos y liberarnos de lastres autoritarios para construir fraternidades epistémicas y narrativas. Cierro la cita. Coincido con él. El lenguaje es parte de la transformación. El uso de los lenguajes es la forma en que nos permite comunicar. Esa sí es la correcta. La forma que utilicemos para comunicarnos, esa es la forma correcta. La que use cada uno, según su historia y según su contexto. Hablas de lastres autoritarios. Me refiero a uno de ellos. Esa idealización de la cultura erudita por sobre la cultura popular. Su diferencia es que la primera es de unos, la segunda es de todos. El momento mexicano a partir del 2018 nos trajo su propio lenguaje. ¿Y cómo no iba a traerlo si vino bajo el brazo del patarrajada de Macuspana, aquel chairo que gobernó el país y que hablaba
en esa criticada por la oposición forma, pero que al mismo tiempo sembraba verdades en el corazón de quien lo necesita. Él podía cesear, arrastrar las palabras, inventar conceptos, reducir características públicas, los fifís en todo caso, pero se entendía lo que decía. ¿Por quiénes? Por quien quiso hacerlo. Quien quiso hacerlo entendió perfectamente lo que nos estaba diciendo López Obrador en todo esto. A López Obrador se le criticó por su hablar. Como dice David Bach-Geller, escritor y filósofo, en su libro Ternuritas, se le enjuició por los agentes del lenguaje único. Esos agentes únicos son los mismos a los que se refiere Miguel Marín cuando nos dice: ningún idioma es superior a otro. Nadie es superior al otro por hablar de una u otra forma. El idioma es vivo y cambia con el tiempo. En las lenguas africanas hay una idea generalizada, muy arraigada en cada hombre. Y es que las palabras no solo transmiten ideas, sino que encierran profundos significados, tanto culturales como espirituales. Me voy a referir tan solo a dos. En el bámbara, que es la lengua de Mali, Ikakene se usa para preguntar cómo estás. Ikakene, ¿cómo estás? Pero literalmente lo que significa es: ¿tienes paz? Esto demuestra cómo en esta cultura entienden el bienestar de la persona, tanto físico como espiritual, a través de la paz. La paz es una palabra que se utiliza mucho para saludar, interesarse por el prójimo. Y otra, una segunda palabra, en Senegal. En Senegal, en la lengua wolof, ñokobok significa literalmente estamos juntos. Y si se utiliza para decir de nada, después de haber recibido un gracias, se dice ñokobok, de nada. Esta palabra refleja la hospitalidad senegalesa. Cuando un senegalés le hace un favor a alguien y éste le da gracias por ello, el senegalés responde con un: no hay problema, estamos juntos, porque ñokobok significa literalmente estamos juntos, enfatizando así un deseo de ayuda, estar al servicio de otros. Es todo un concepto el decir de nada. Y sin embargo, curiosamente, en Mali, en Senegal, el idioma oficial, ¿saben cuál es? El francés. ¿Por qué? Precisamente por lo que nos plantea Miguel. El uso del lenguaje está permeado por la discriminación y la dominación. Este es un libro que hay que leer, se disfruta mucho hacerlo, se aprende, se van a reír también y van a pensar también. Esto es lo que logra este gran libro del autor que nos acompaña. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a Javier Carriotto por esas palabras, igualmente muy de masa. Gracias también a todos los que pudieron venir hoy, que me están acompañando. Felicidades a mi amigo Dani en su cumpleaños, por cierto. Hoy llega el Tosti.